Muy bien, buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si se está viendo en este momento la presentación. Sí, señor. Sí, señor, yo ya la veo. Ok, muchas gracias. Voy a cargar un momento acá. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos entonces en este momento dando inicio a la webconferencia programada para esta tarde. De acuerdo. Hay un, re- Hay un retorno, creo que ya no. Bien, de acuerdo a lo que teníamos programado, el día de hoy vamos a trabajar un poco sobre el desarrollo de la actividad que está en curso. Tal vez este tema lo vamos a estar dividiendo en dos para ser muy respetuoso del tiempo y trataré de abordar el día de hoy la temática que corresponde a la actividad que estamos realizando en este momento. Y quiero empezar justamente con esta frase, que curiosamente es de un deportista norteamericano, pero se aplica mucho a lo que queremos desarrollar o lo que queremos hacer cuando formulamos proyectos de investigación. Y es que lo que cuenta, dice Samuel Ewing, como les decía, un beisbolista norteamericano, dice que lo que cuenta no es la cantidad de horas que dedicamos al trabajo, sino la calidad del trabajo que desempeñamos en esas horas. Y él lo daba como respuesta en una entrevista donde hablaba justamente de su proceso de rendimiento deportivo y por qué le rendía tanto en su deporte. Y él decía esta frase. Lo curioso es que la frase es aplicable a diferentes contextos y uno de esos contextos que personalmente considero que son válidos de aplicar es en el desarrollo de proyectos, ¿no? Y tiene que ver, pues todos hemos pasado ya por procesos formativos donde seguramente hemos tenido que formular trabajos de grado, tesis, como les llamamos en las instituciones educativas, y nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Que si bien este tipo de trabajos son bastante exigentes en cuanto al tiempo que hay que dedicarles para poder llegar a un resultado factible, más allá o tan importante como la cantidad del tiempo es la calidad, ¿sí? La calidad del tiempo, es decir, que debemos definir esos espacios y esos momentos en que vamos a invertir en el desarrollo de nuestros proyectos, de nuestros trabajos de fin de maestría, pero ese trabajo o más que ese tiempo que debemos definir es la calidad, es decir, las actividades tan dedicadas o la dedicación a esas actividades más bien que debemos realizar para tener éxito. Cuando estamos estructurando una propuesta de proyecto de investigación, que de acuerdo a lo que hablábamos en el encuentro anterior, es a lo que debemos llegar como producto durante este seminario de investigación aplicada, básicamente vamos a diseñar estos cuatro aspectos. Bueno, hay otros elementos que van a estar ahí involucrados también, seguramente un cronograma de actividades, seguramente un presupuesto, pero eso lo vamos a dejar para unos días, dentro de unos días estaremos hablando de ello. Hoy quiero que nos centremos básicamente en estos cuatro elementos: la definición del problema de investigación, donde algunos de ustedes ya empezaron a enviar los avances, otros ya hicieron la entrega, y repito lo que les mencionaban en un mensaje enviado al correo interno del aula hace unos días, creo que fue el día de ayer, donde les decía, bueno, el comité académico de la maestría se acordó dar unos días más de ampliación para la entrega de productos en algunos cursos, y por ello quienes no alcanzaron a hacer la entrega de este trabajo pues pueden todavía hacerlo, y quienes lo entregaron y desean todavía modificar algo, sobre todo después de esta charla que tengamos en esta tarde, y quieren modificar algo, pues pueden hacerlo y lo envían al espacio que les mencioné en el mensaje anterior, ¿de acuerdo?
Ya en la tutoría anterior veíamos las diferentes fuentes de ideas de investigación. No me voy a centrar. Está la grabación. Les puedo compartir la presentación que olvidé hacerlo la semana anterior, pero se los puedo compartir ahora en este chat. Les enviaré pues, la presentación donde hablábamos con mayor detalle de las diferentes fuentes de ideas que nos pueden surgir para productos o, perdón, o para propuestas de proyectos de investigación o propuestas de trabajos de grado. Y dábamos algunas preguntas orientadoras que nos pueden facilitar la formulación de estas propuestas o estructurar esa propuesta inicial de trabajo de grado y veíamos a dónde podrían apuntarnos cada una de estas propuestas. Me ha parecido muy interesante que algunos de ustedes dieron respuesta puntual a cada una de estas 11 preguntas y van a ver que eso facilita mucho la construcción de la propuesta como tal. Es decir, si se dieron a la tarea de dar respuesta específica a cada una de estas preguntas orientadoras, partiendo de ese documento inicial para construir la propuesta, van a tener unos elementos mucho más claros para poderlo hacer. Y eso me pareció muy interesante verlo en varias de las entregas que han hecho. A propósito, estoy poco a poco revisándolos. Les contaba que yo estoy también a unos días ya de hacer mi viaje a Europa y toda la preparación pues ha sido bastante dispendiosa, por eso he podido dedicar algún tiempo, sobre todo en las noches, tarde en las noches, a revisar y estoy haciendo algunos comentarios y poco a poco les iré dando respuestas, sobre todo en el orden de llegada que que he recibido estos mensajes. Bien, entonces hablábamos de estas preguntas orientadoras para definir el problema de investigación y nos centramos, cerramos la tutoría anterior analizando cada una de ellas, ¿no? ¿Por qué del problema? ¿A quién afecta el problema? ¿Cuáles son las características de ese problema? ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Qué factores intervienen en dicho problema? ¿Y qué sucedería si ese problema se mantiene en el tiempo? ¿A quién perjudica? Y cerramos haciendo un resumen de las diferentes ideas o fuentes de ideas de proyectos de investigación que se podían hacer. Esto lo cerramos, es era una gráfica. Ahora, ya teniendo nosotros alguna idea o algún idea por vaga que sea o alguna noción de hacia dónde quisiéramos enfocar nuestros proyectos de investigación o nuestros proyectos de grado, la gran duda o el gran interrogante que surge es qué pasa a partir de ese momento, cómo podríamos continuar con la formulación de nuestras propuestas de trabajo de grado. Y dentro de la formalización hablamos al inicio, ¿no? Estamos definiendo un tema, nos piden plantear unos objetivos, nos piden plantear unas hipótesis, nos piden proponer algunos resultados, nos piden definir metodológicamente nuestras propuestas de investigación y depende también de la experticia anterior que tengamos en la formulación de proyectos, pues la agilidad, la facilidad y el tiempo que tengamos que invertir a cada una de estas etapas de lo que significa formular un proyecto. Y este seminario pues lo que busca es repasar estos conceptos que seguramente ya los hemos manejado y dar como una orientación metodológica, si se quiere, de cómo construir dicha propuesta. Y vamos a empezar por un aspecto que es básico, como el título de nuestra propuesta de investigación o el título de nuestra propuesta de trabajo de grado, que generalmente cambia durante el desarrollo del proyecto. También lo hablábamos la sesión anterior, que en este seminario ustedes van a contar solamente con mi acompañamiento dentro del curso como tal, pero a partir del siguiente periodo académico ya se va a designar un profesional, un docente de la maestría para que los acompañe como director de sus trabajos de grado, dependiendo del enfoque que ustedes le vayan dando, pues se irá asignando el profesional más idóneo, más competente para llevar a feliz término cada una de sus propuestas de proyectos. Seguramente en ese momento va a haber muchos cambios o varios cambios en la formulación de la propuesta,
en los alcances, en la metodología, y uno de los aspectos que puede variar o que generalmente cambia con el tiempo es el título del proyecto. Sin embargo, vamos a mirar algunas recomendaciones para poder elaborar de forma correcta un título. Lo primero es decir que obviamente el título de una propuesta o de un proyecto de investigación tiene que ser claro, debe ser preciso y debe ser completo. Y cuando analizamos qué significa que un título tenga que ser claro, preciso y completo, es que haya una integridad en su redacción, de tal manera que para el lector quede completamente comprensible hacia dónde se orienta el proyecto de investigación que va a leer. Y una forma de hacerlo es respondiendo algunas preguntas. O sea, la ventaja que tienen la formulación de proyectos de investigación es que hay metodologías o métodos más bien que nos ayudan a cumplir con esas características que se deben cumplir. Alguna pregunta que se puede responder es ¿qué se va a hacer? ¿Qué voy a hacer en el proyecto? ¿Va a ser un estudio teórico? ¿Voy a hacer un desarrollo de una metodología? ¿Voy a hacer un desarrollo de software? ¿Voy a hacer un estudio de usabilidad? ¿Voy a hacer el diseño de la experiencia de usuario en un contexto específico? Puedo responder ese contexto específico con la pregunta de sobre qué voy a basar mi desarrollo, mi diseño, mi estudio, ¿de acuerdo? Y muy importante también el dónde, la ubicación geográfica o la ubicación espacial o temporal del desarrollo de mi propuesta de investigación. De esa forma, entonces, decimos que el título de un proyecto puede estar compuesto o está compuesto de tres partes. La primera es el proceso, es decir, la acción o las acciones que se van a desarrollar. Y aquí hay unas recomendaciones de tipo gramatical, ¿sí? Por ejemplo, que la primera palabra sí efectivamente indique una acción, pero esa acción no debe estar no debe estar redactada como un verbo, sino como o un verbo, pero en infinitivo. Es decir, yo no podría decir diseñar dentro de un título, sino que tendría que decir diseño de, ¿correcto? Entonces, esa acción la estoy mencionando, perdón, ese proceso lo estoy mencionando, lo estoy cumpliendo en la redacción de mi título a partir de la primera palabra. El objeto es el motivo por el cual voy a desarrollar esa acción o voy a desarrollar ese proceso. Y la localización es la ubicación geográfica de donde se va a ejecutar la investigación. Y esto también, en cuanto a la extensión, no es camisa de fuerza, pero sí es una recomendación que los títulos no sean demasiado extensos, ¿sí? Es un título con un promedio de palabras entre 17 o máximo 20, 21 palabras sería lo ideal. Decíamos entonces, bueno, posterior a la redacción del título, tendríamos que plantear el problema. Algunos de ustedes veíamos en los avances que hicieron o la entrega que ya hicieron en la primera fase, la primera actividad que ya entregaron algunos y que están por entregar otros, ya han planteado la problemática desde diferentes enfoques. Una recomendación que puedo hacerles es que se apoyen en, no sé, un árbol de problemas, una técnica de árbol de problemas, pueden consultarla o pueden diseñar un diagrama causa-efecto, similar a lo que tenemos en pantalla en este momento. Este tipo de diagramas causa-efecto, si se dan cuenta en la parte central podemos definir el problema principal que estamos atacando. Podemos identificar las causas que originan ese problema, que es lo que tendríamos en la parte inferior, y las consecuencias o los efectos que me genera ese problema en diferentes contextos. Y aquí tendríamos que aterrizar muy bien nuestro análisis de problema, de manera que nos enfoquemos en los efectos de nuestra problemática en el contexto en el cual nosotros vayamos a interactuar. Sí, a veces es muy común ver que tratamos de solucionar todos los problemas del mundo, y eso implicaría que nos demoremos años desarrollando nuestro proyecto y al final nunca podríamos
llegar a demostrar la solución de todo lo que hemos mencionado inicialmente. Pues tratemos de aterrizar problemas muy concretos, buscar problemas muy concretos, aterrizar esas ideas y con base en esa problemática central y en el análisis causa-efecto de dicho problema, pues podamos proponer una solución muy específica en el marco que nos compete para la maestría, que es el diseño de experiencia de usuario con el enfoque que ustedes le quieran dar. Entonces hay que hacer un diagnóstico preliminar, es decir, identificación de los síntomas, analizar cuáles son los hechos o las situaciones observadas o identificadas que creemos que ocasionan ese problema y proponer más adelante algunas alternativas de solución. Y una forma recomendable de definir y especificar el problema es relatar la situación que ocurre. Imaginarnos que estamos contándole a otra persona cuál es la problemática que queremos atacar, cuáles consideramos o identificamos que son las causas y los efectos que este problema está ocasionando en el contexto. Si lo imaginamos de esa manera y lo redactamos de esta forma, pues vamos a lograr mayor comprensión de lo que queremos proponer. Ese planteamiento del problema entonces debe tener unas características, que debe ser un tema muy bien definido en el contexto, decía, de nuestra maestría, debe tener una bibliografía básica y la actividad que estamos desarrollando en este momento nos pide aplicar un método de revisión sistemática de literatura o de mapeo sistemático de literatura y hasta allá llegaremos ahora en esta charla, el cómo realizarlo para obtener o poder definir la bibliografía de base en la que estamos cimentando nuestra propuesta investigativa. Un profesor asesor, que como les decía hace un momento, para este seminario seré yo, a partir del próximo ya tendremos para cada proyecto un director o un asesor específico. Hay un ámbito espacial definido, puede ser una empresa, una organización, un grupo de personas específicas con unas características específicas. Tendremos apoyo de miembros del ámbito espacial, es decir, si estamos trabajando en un problema en el contexto de una empresa, pues seguramente habrá personas de esa empresa que tendrán que vincularse directa o indirectamente al proyecto que estamos formulando. Y hay información preliminar sobre eventos que pueden sernos de utilidad para el desarrollo de nuestro proyecto. Es decir, entrevistas, encuestas, observación directa que podamos realizar de forma previa o durante el análisis de nuestro proyecto de investigación. Sí, Wilber, has levantado la mano adelante. Sí, sí, señor. Ahí tengo yo una pregunta. Pues a mí me gustaría, digamos, desarrollar mi proyecto de grado en la empresa donde yo trabajo. De hecho, pues, digamos que no lo planteé de esa manera y precisamente no lo planteé debido a la duda que tengo y es precisamente si uno, digamos que desarrolla el proyecto de grado relacionado con, por ejemplo, en mi caso, el software de la empresa donde yo trabajo, que es un software privado, y teniendo en cuenta que lo que se trabaja en los proyectos de grado queda como propiedad de la universidad, cómo se dirime ese conflicto que puede haber ahí o no se puede y es mejor optar por otra opción o cómo se hace en esos casos? Esa es una muy buena pregunta, Wilber, y ya está contemplada. Bueno, si el proyecto como tal eh, genera, digamos, dentro de los entregables o de los productos que genera tu proyecto, hay un desarrollo de software que quieres poner al servicio de una entidad externa, llamémosle, por ejemplo, la empresa donde trabajas o que sea parte del desarrollo de tu actividad laboral, está permitido dentro de la ejecución como tal del proyecto hasta el momento que finalices tu proyecto de investigación. La propiedad intelectual y moral de tu proyecto es tuya, siempre va a ser tuya, siempre va a ser de quien desarrolla, quien hace el desarrollo, ¿de acuerdo? De quien diseña el software como tal. La propiedad de comercialización del producto, si se quiere llegar hasta allá, es de la universidad, en este caso de la UNAD. Pero quienes son desarrolladores de software saben que para toda norma pues también hay su vigencia
Y si, por ejemplo, ustedes desarrollan dentro de su proyecto de grado software o desarrollan hardware, que también puede llegar a ocurrir, y eso se hace en el marco del desarrollo de un proyecto de grado, con solamente hacerle o con el posterior o finalizado el proceso de posgrado, en este caso ustedes finalizaron el proyecto, sustentaron, el proyecto fue aprobado, desarrollan todo el proceso de graduación de forma normal y se hace alguna modificación al diseño inicial. Pueden cambiar el nombre del producto, pueden cambiar algo en el diseño, pueden hacer una variación en la metodología y eso ya lo convierte en un producto diferente. Y ese producto sí ya es de disposición total de la empresa o del desarrollador, ¿de acuerdo? Pero el producto tal cual como es entregado, como es presentado dentro de los entregables del proyecto de grado, tiene la propiedad de la universidad. ¿Sí respondí tu pregunta, Wilmer? Sí, pues entendí entonces que, digamos, yo podría desarrollar el proyecto orientado a la empresa donde yo estoy trabajando, presentarlo, pues desarrollarlo y una vez presentado, pues ya, digamos, que queden firme, entonces se le pueden hacer, empezar a hacer modificaciones y ya el propietario pasaría a ser, en este caso, pues la empresa. Yo lo digo es porque, pues, yo, digamos que cuando uno firma un contrato laboral, el contrato laboral dice que, pues, cualquier desarrollo, descubrimiento que uno haga en el trabajo como tal, como parte del trabajo que uno haga, pues pertenece a la empresa donde uno trabaja. Y de igual manera, pues está el contrato con la universidad que dice que el desarrollo de la tesis de grado, lo que se haga, pues eso pertenece a la empresa, los derechos de comercialización, como usted lo decía. Entonces es ahí donde entra como que yo voy a desarrollar algo para mi empresa porque lo voy a implementar en mi empresa y se supone que que cuando lo desarrollo pertenece a mi empresa porque yo tengo un contrato de trabajo con ellos, pero al mismo tiempo tengo un contrato de aprendizaje con la universidad y entonces también le pertenece a la universidad. Entonces es ahí donde tenía la duda y pues lo que yo entiendo es que es válido que yo lo desarrolle para la empresa, yo lo entrego digamos como en un estado, una fotografía en el tiempo, en el momento en que yo lo entrego a la universidad y esa es la que le entrego a la universidad y esa es la que la universidad tiene como propiedad de la universidad. Y si lo sigo desarrollando en la empresa, entonces la empresa también va a tener pues derechos sobre la propiedad de ese desarrollo. ¿Es correcta mi interpretación? Sí, totalmente correcta, Wilmer. Sí, es así, es así. Y es claro, y es importante además que ustedes definan desde ahora o clarifiquen desde ahora ese tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, decía hace un momento en una slide que normalmente cuando se desarrolla en un contexto particular, como el que estaba proponiendo Wilmer, seguramente va a requerir, Wilmer, del acompañamiento o del apoyo en algún momento de algunas personas dentro de ese contexto, dentro de la empresa en la que labora, bien sea para poder tener acceso a datos que se necesiten analizar. Seguramente tendrías que aplicar algunas encuestas, no sé, algunas entrevistas, y para todo ese tipo de cosas se necesitan permisos. Entonces ya dentro de la formalización como tal del proyecto, la verdad, ese punto específico no lo hemos tocado todavía dentro de comités académicos o de investigación de la maestría, pero es posible que en ese caso particular, donde se vaya a trabajar en un contexto específico, sí se les pida a ustedes una carta donde a ustedes se les dé el aval para poder trabajar en ese espacio, en ese contexto. Lo hacemos más para protección de ustedes mismos, se haría más como protección de ustedes mismos para asegurarse de que si les vayan, por ejemplo, Wilmer propone el desarrollar el proyecto en la empresa donde trabaja. Y desde la universidad podemos decirle, perfecto, Wilmer, adelante, empieza tu proyecto. Pero en el momento que vaya a sustentar, la empresa le dice a Wilmer, venga, usted ha estado tomando información de nosotros, la va a hacer pública en un documento de grado, la va a hacer pública en un espacio de socialización de resultados de su proyecto, y nosotros no le hemos autorizado que lo haga. Y en ese momento, después de que seguramente llevas meses de trabajo y esfuerzo desarrollándolo y todo te quede frenado por ese aspecto. Entonces, pensando en ese tipo de elementos, seguramente se pediría una carta donde
Wilmer, por ejemplo, pudiera garantizar y tener la tranquilidad de que sí tiene el permiso para acceder a información que le permita avanzar en el desarrollo de su proyecto y que se haga o que se obtenga más bien ese permiso desde el inicio y no al final. ¿De acuerdo? Entendido, sí, señor. Muchas gracias. Ok. Muy bien, entonces cuando estamos planteando el problema, tenemos que definir también cuál es el punto de partida. Es decir, les decía hace un momento, tendremos que aterrizar muy bien la problemática en la que nos estamos centrando para conocer cuál es nuestro punto de partida, por dónde debemos comenzar y sobre todo en qué momento podríamos decir ese problema que habíamos identificado y que planteamos ya fue solucionado. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo podemos hacer partiendo de tres elementos. El primero es la descripción del problema, es decir, la ambientación con relación al medio, donde estamos mencionando el contexto en el que se identifica la problemática, las causas que lo generan y las consecuencias o los efectos de ese problema. Eso lo podemos hacer basándonos en antecedentes, en teorías, en supuestos, pero bien fundamentados. Segundo, podemos agregarle los elementos que están involucrados en ese problema, es decir, cuáles son los puntos más importantes que originan nuestro problema. Decíamos las causas y también los efectos. Y también les decía hace un momento, tratemos de mencionar o incluir en ese planteamiento del problema aquellos elementos que vayamos a tocar dentro del desarrollo mismo del proyecto. Y no mencionemos, cuidarnos de no mencionar aspectos que tal vez no vamos a trabajar y que en el momento que ya vayamos a sustentar, coge un jurado, un evaluador del proyecto y ve, es que usted por allá en el planteamiento del problema mencionó que iba a solucionar tal aspecto y al final no lo logró. Y eso puede significar el fracaso de todo el proyecto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de ese tipo de aspectos. Y finalmente la formulación del problema. Y aquí hay dos formas de formular el problema. Primero la descripción, lo que hacíamos antes, y el problema lo podemos formular a través de un resumen breve y preciso de cuál es el problema, o lo podemos también hacer en forma de pregunta, que es la pregunta de investigación que se resolvería con el desarrollo de todo nuestro proyecto. Bien, no sé si hay alguna otra duda respecto a la formulación del problema. Igual más adelante en la siguiente, en otra sesión vamos a hacer un taller como tal, donde vamos a ir elaborando paso a paso todas estas etapas del proyecto, sobre todo la de formulación del problema y de objetivos y los demás aspectos de los que estamos hablando hoy. Los objetivos entonces son la descripción de los aspectos que se desean estudiar para poder dar una solución contundente al problema que ya identificamos. Y esos objetivos se pueden definir o normalmente se definen entre un objetivo general y algunos objetivos específicos. Para la redacción y con fines de elaboración de unos buenos objetivos hay unas características que estos deben cumplir. Por ejemplo, deben estar dirigidos a elementos básicos del problema, es decir, que los objetivos deben permitirnos dar solución al problema que ya hemos planteado anteriormente. Deben denotar aspectos valorables y observables, es decir, los objetivos deben ser alcanzables y deben ser valorables, es decir, que podamos mencionar y tener claridad en cómo voy a verificar si ese objetivo se cumple o no se cumple. Su redacción debe ser clara, precisa y concisa. Los verbos utilizados deben estar en infinitivos y ser medibles, lo que decía hace un momento, y deben tener un orden lógico según el problema de estudio, ¿sí? No puedo decir que mi primer objetivo específico es publicar los resultados. Tendría que decir que mi primer objetivo es hacer un diagnóstico, mi segundo objetivo tendría que ser analizar los datos obtenidos, el tercer objetivo tendría que ser diseñar la solución y el último ya tendría que ser validar esos resultados obtenidos. Entonces debe tener ese orden lógico de desarrollo. Es el objetivo general, debe estar enfocado a los resultados del proyecto
y los objetivos específicos hacia la forma cronológica o la forma ordenada en que desarrollo mi investigación para darle alcance al objetivo general. Y si quiero redactar de forma correcta o formular correctamente mis objetivos, también puedo hacerlo a través de algunas preguntas orientadoras. Al igual que tuvimos preguntas orientadoras para poder redactar el título, también hay algunas preguntas que me pueden orientar la definición y escritura de los objetivos. Una de estas preguntas es: ¿qué quiero hacer en la investigación? Igual que decíamos en el título. Un estudio, entonces quiero estudiar algún fenómeno. Recordemos que son verbos en infinitivo. Puedo desarrollar algo, puedo diseñar algo, puedo realizar un diseño, ¿de acuerdo? Puedo diseñar, perdón, diseñar un diseño redundante, puedo diseñar algo. Otra pregunta orientadora es: ¿qué es lo que busco conocer? O sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es el propósito de realizar esa acción? Y finalmente la tercera pregunta es: ¿a dónde quiero llegar? ¿Sí? El resultado al que quiero llegar. Entonces, tiene que haber una relación. Cuando yo leo los objetivos, debo encontrar una relación directa entre el problema que ya he planteado y cómo voy a solucionar ese problema a partir de cada uno de los objetivos. Es decir, el objetivo me debe responder a algunos elementos de manera que la consecución o el logro de la totalidad de los objetivos específicos me lleve a obtener el resultado completo de mi objetivo general, y a su vez ese objetivo general debe darme respuesta o solución al problema que ya he identificado. Y si he planteado el problema he formulado el problema, perdón, a través de una pregunta, pues el logro de ese objetivo general tiene que darme respuesta a esa pregunta de investigación. Entonces, cuando redactamos el objetivo general, normalmente respondo a estas preguntas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Decíamos, puedo hacer el estudiar, puedo desarrollar, puedo diseñar algo. ¿Hacia quién? Pues voy a diseñar o a desarrollar un sistema de información con características de accesibilidad. ¿A quién? Para usuarios con discapacidad auditiva, en donde en la ciudad de Bogotá, durante el periodo académico, bueno, estudiantes con discapacidad auditiva en la ciudad de Bogotá durante el año 2022. Estoy dando respuesta a estas 4 preguntas dentro del proceso de redacción de mi objetivo. Y los objetivos específicos, decíamos hace un momento, deben estar, bueno, recomendable que se simplifiquen en cuanto a la cantidad. Les tratemos de no formular muchos objetivos específicos, porque a veces cuando estamos desarrollando el proyecto y vemos que planteamos 6, 7 objetivos específicos, nos vamos a ver alcanzados de tiempo. Lo ideal es tener 3, máximo 4 objetivos específicos. Entonces, deben ser concretos, deben ser muy precisos, deben poder identificarse de cada objetivo las variables que se van a medir o que se van a evaluar, ver que no se repitan en cuanto a la reacción, que son errores que ocurren con frecuencia. La justificación es otro elemento. ¿Cómo podemos justificar si nuestro proyecto es correcto, es adecuado o no? Y aquí podemos también recurrir a diferentes elementos o diferentes aspectos para justificar de manera adecuada nuestro proyecto. Recordemos que un proyecto y más la propuesta de proyecto, que es lo que están trabajando en este momento, va a significar la aprobación o el rechazo por parte, en este caso, del comité académico de la maestría, de sus trabajos de grado. ¿Sí? Un proyecto o una propuesta que esté mal justificada seguramente va a ser rechazada, pero si está bien justificada, pues puede fácilmente ser aceptada para decir: continúen con esa idea y desarrollenla ya durante el siguiente periodo académico. Hay unos elementos que son importantes para hacer una correcta justificación. Primero es indagar si realmente es una novedad, es decir, buscar si alguien ya ha planteado ese proyecto. Es posible que planteemos algún interrogante y nos demos cuenta que alguien ya había desarrollado un proyecto similar o el mismo.
ya han tenido la misma inquietud y ya desarrollaron un proyecto y hay respuestas a la pregunta de investigación que habíamos planteado. De hecho, con alguno de ustedes que estábamos conversando el día de ayer, creo, antier, me planteaba una idea del proyecto y les decía yo, bueno, hay que buscar, hay que hacer una indagación, dedicar un tiempo a consultar artículos, a buscar en internet si alguien ya ha planteado un estudio similar. ¿Sí? Puede sonarnos a nosotros novedoso por desconocimiento, pero cuando empezamos a indagar nos damos cuenta que ya ha habido otros desarrollos y otros proyectos similares y que ya se ha obtenido respuesta a esas mismas inquietudes. Es buscar si efectivamente es una novedad lo que estamos proponiendo o no, ubicar el problema en la realidad actual, es decir, podemos partir de algo que fue inquietante o novedoso hace unos años, pero hoy en día ya está solucionado, pues también tenemos que ubicar ese problema en una realidad actual y vislumbrar los efectos o las consecuencias desde diferentes aspectos, en lo social, en lo económico, en lo científico, en lo tecnológico, puede ser en lo jurídico, hay muchos ámbitos de aplicación y si estamos hablando de experiencias de usuario, pues ya se habrán dado cuenta ustedes que el contexto de aplicación es muy amplio y tendremos que definir muy bien los efectos de esa problemática en qué tipo de ámbitos están afectando o están actuando. ¿De acuerdo? Y todo eso nos servirá, entre más profundicemos y detallemos esos efectos en estos contextos, pues mucho mejor justificado nos quedará nuestra propuesta de proyecto. Si hay inquietudes en cualquier momento, pueden levantar la mano, abrir el micrófono y vamos conversando. Bueno, otro elemento que debe estar incluido entre las propuestas de investigación y de trabajos de fin de máster es el marco de referencia. Recordemos que el marco de referencia de nuestro proyecto está compuesto por dos elementos, el marco teórico y el marco conceptual. La diferencia, y aquí también es uno de los errores que con mayor frecuencia se encuentran y se cometen, es confundir el marco teórico y el marco conceptual. El marco teórico es la recopilación teórica de diversos autores, quienes han escrito respecto a temas relacionados a mi propuesta o a mi idea de trabajo de grado, a mi idea de investigación. Pues aquí tendremos que hacer una revisión de literatura bastante extensa y la actividad puntualmente nos pide realizar un mapeo sistemático, una revisión sistemática de literatura, pero de esa revisión debe ser enfocada hacia los temas claves de mi idea de trabajo, de mi idea de proyecto de investigación. Y cuando hago ya una revisión, más adelante, ahora en unos minutos en la metodología, miraremos cómo ocurre. Yo puedo hacer un rastreo de documentación, de artículos, de otras tesis, de publicaciones de diferente índole, y puedo encontrar, decir, hice un rastreo y de 2.500 publicaciones que encontré, empecé a aplicar algunos criterios para filtrar esos documentos que aparentemente estaban relacionados con mi tema y al final me quedé con 50 artículos, 50 documentos de diferentes autores y empiezo a leer esos 50 documentos y a extraer la información que es relevante para mi proyecto de investigación. Esa recopilación teórica, textual, de los diferentes autores que leemos para el aporte a nuestro proyecto es el marco teórico. Constituirá el marco teórico de nuestro proyecto. En cambio, el marco conceptual es cuando ya hemos leído y hemos comprendido todo ese contexto teórico de otros autores o de otros investigadores relacionados al tema que estamos trabajando y sobre todo al problema que estamos enfrentando. Ya empiezo a ver cómo puedo aplicar toda esa teoría en la solución o en el diseño de la solución del problema que he planteado inicialmente en mi proyecto. ¿De acuerdo? Entonces ya cuando empiezo a aplicar toda esa teoría en el diseño o desarrollo de la solución, es lo que se constituye como marco conceptual. ¿De acuerdo? Entonces, y hago una aclaración que es otro error frecuente también en algunos proyectos, y es que como el marco conceptual me suena a conceptos,
Entonces empiezo a definir palabras, escribo un listado de palabras y empiezo a dar la definición de qué significan esas palabras. Se termina construyendo es un glosario. Es posible que el marco conceptual sí requiera del complemento de un glosario para comprender sobre todo palabras muy técnicas en el contexto en el que se enfoque la investigación, ¿sí? Generalmente ocurre también que hay muchas palabras técnicas y si el lector no las conoce todas, pues se requiere de este complemento, es decir, que haya un glosario que acompañe el marco conceptual para tener mayor comprensión de lo que se quiere hacer o de qué se está hablando en un caso particular. Pero hay que diferenciar, ¿no? Diferenciar entre el glosario y el marco conceptual. Muy bien, entonces la actividad nos plantea que para construir el marco teórico y para poder enfocar teóricamente nuestras propuestas de investigación, o nos sugiere más bien que apliquemos algún método de revisión de literatura. Y decía en el slide anterior, me voy a devolver, es importante que las propuestas de proyectos que ustedes planteen tengan entre 10 y 50 autores diferentes. Ojo que estamos hablando de autores, no de publicaciones diferentes. Que manejemos entre 10 y 50 autores diferentes. ¿Y cómo sabemos qué documentos de diferentes autores podemos vincular a nuestros proyectos? Bueno, pues podemos aplicar algunos métodos de mapeo sistemático de literatura o el de revisión sistemática de literatura. Hoy nos vamos a referir a este, que es el de revisión sistemática de literatura, porque es el que considero un poco más completo y que les puede servir y les puede dar sobre todo mucho más cantidad de elementos para poder aterrizar teóricamente sus propuestas. La revisión sistemática de literatura es un método que nos sirve para revisar diferentes documentos escritos por autores o investigadores que hayan antes estudiado el mismo fenómeno o el mismo problema al que yo me estoy enfrentando. ¿Qué ventajas tiene la revisión sistemática de literatura como método de consulta de textos o de información? Bueno, uno, que nos permite hacer una revisión muy completa de la teoría que se haya escrito. Es un método reproducible, es decir, que yo puedo aplicar el mismo método en diferentes circunstancias o lo puedo ir refinando si es para el mismo tema. Yo puedo empezar a hacer la revisión sistemática hoy, puedo complementarla mañana, puedo dedicarle un mes completo a consultar documentos, artículos, publicaciones, tesis que se hayan escrito, voy recopilando información y voy extrayendo datos o texto de la revisión de esa literatura. Puedo coger el mismo método más adelante o dentro de un tiempo, unos meses, un año, unos años, y aplicar el mismo método para otro proyecto de investigación. Es decir, que el método es reproducible, es transparente porque hay mucha claridad en cuanto a la manera en que se hace revisión de literatura. Hay muy pocos sesgos posibles en cuanto al por qué seleccioné un artículo, por ejemplo, para ser incluido en mi marco teórico. De hecho, y se los comento también como experiencia, muchas revistas y muchos eventos científicos internacionales, cuando llegan artículos o propuestas de artículos para publicar, si ven que los artículos fueron escritos a partir del uso de técnicas o métodos como la revisión sistemática de literatura, es más viable, hay más probabilidad de que sean aceptados para publicarse que aquellos artículos que no se especifica el método por el que fueron, de dónde fue tomada la información que está incluida en dicho artículo. ¿Sí? Si de alguna manera uno evidencia que aplicó un método como esta revisión sistemática para la identificación del texto y de lo que habla en el cuerpo de su artículo, más posibilidad de aceptación tendrá. Y esta revisión sistemática se realiza básicamente en 3 fases. Hay una primera fase que es de planificación del estudio, cuando yo empiezo a planear dónde voy a hacer las consultas, en qué bases de datos voy a utilizar, qué quiero obtener, qué quiero encontrar básicamente de esa consulta de documentos.
todo eso lo puedo planificar o lo debo planificar con anticipación. Puedo definir el idioma en el que quiero encontrar o quiero buscar, o rastrear esa información. Puedo definir si quiero leer artículos o documentos en idioma español, en inglés, portugués. Puedo definir cuáles voy a rechazar. Puedo decir, puedo leer o quiero leer documentos que no tengan más de 5 años de publicación. Todo eso lo defino en la fase de planificación. Una vez que ya tengo esos elementos establecidos, paso a la siguiente fase, que es la de realización. Realización de la consulta de documentos. O sea, ahí ya evalúo, extraigo de la base de datos o de las bases de datos, diferentes bases de datos que utilizo para consultar documentación, extraigo toda la cantidad de artículos que encontré que se pueden relacionar con el problema que estoy analizando. Ejecuto esas consultas, esa búsqueda. Empiezo a aplicar los filtros que tenía, empiezo a descartar algunos artículos y una vez que ya tengo establecidos la cantidad de artículos o de autores que voy a mantener para mi proyecto, para mi propuesta de proyecto, y en el slide anterior hablamos de entre 10 y 50 autores, continúa la fase 3, que ya es revisar con mayor detalle cada uno de los artículos, sentarme ya a leer y a extraer información y generar los resultados. Es decir, ya empiezo a escribir el cuerpo de mi artículo dando respuesta a las preguntas orientadoras. Este es un trabajo bastante riguroso que puede representar días, muchos días de esfuerzo, muchos días de consulta. Una revisión de literatura, una revisión sistemática de literatura de un proyecto a nivel de maestría o de doctorado puede representarnos un mes, mes y medio, hasta 2 meses de trabajo, donde yo puedo decir durante 8 o 10 días voy a estar solamente buscando información en las bases de datos, de acuerdo a la cadena de búsqueda que utilizo. Por día puedo decir voy a descargar 15, 20, 25 artículos y lo voy a hacer durante 8 o 10 días seguidos. Después de esos 10 días me voy a sentar a analizar con mayor detalle esos artículos, a ver cuáles hablan efectivamente del problema que estoy atacando y cuáles no. Y ese proceso de lectura parcial de los artículos, de descartar algunos y decidir con cuáles me quedo, puede representarme otros 15, 20 días de trabajo detallado, porque estamos hablando de revisión de hasta 1000 artículos, a veces 500 artículos, y para decir al final me quedo con 25, 30 artículos o documentos que son con los que realmente voy a construir mi marco teórico. Y ya empieza ahora sí el proceso de lectura detallada y extracción de la información y de escritura, que dependiendo de la habilidad que tengamos cada uno para poder redactar y extraer información y poder redactar con nuestras propias palabras lo que queremos decir, pues eso va a representar también un tiempo considerable. Entonces, estos son los pasos ya vistos de otra manera, un poco más detallada, cada una de las actividades que estarían involucradas en cada una de estas fases. Decíamos entonces que la primera fase es la de planificación de la revisión. Entonces, en la planificación de la revisión tendríamos que hacer un estudio de viabilidad de nuestro proyecto, definir unas preguntas orientadoras para la investigación. Yo que cuando hablamos de preguntas, definir preguntas de investigación, son preguntas de investigación documental. No es la misma pregunta de investigación que formulamos, con la que formulamos el problema. Estas son preguntas que van a orientar la consulta de literatura que vamos a hacer. Ahora vamos a mirar un ejemplo. Se escribe el protocolo de revisión. El protocolo de revisión debe contemplar el idioma en el que queremos que estén escritos los artículos. Un idioma obligatorio de consulta debe ser el inglés, porque la mayoría de revistas indexadas o más grandes a nivel internacional publican en idioma inglés. Podríamos consultar artículos escritos en nuestro idioma nativo, el español. Podríamos decidir buscar artículos en portugués, por ejemplo. Podemos definir cuáles son los criterios de inclusión o de exclusión de los artículos que encontramos. Entonces podríamos decir, solamente voy a tener en cuenta artículos que tengan máximo 5 años de haber sido publicados.
artículos de más de 5 años los descartamos, artículos que no estén escritos en inglés o español los descartamos, por ejemplo, literatura gris, es decir, artículos que no hayan sido sometidos a revisión de expertos también los descarto. O sea, eso está dentro del protocolo, puedo definir qué bases de datos voy a utilizar y validamos ese protocolo, o sea, revisamos si efectivamente son los criterios que queremos aplicar o no. Todo eso son actividades que hacen parte de la fase 1 de planificación. La segunda fase que decíamos que es de realización de la revisión, que es ya cuando aplicamos totalmente el método de revisión sistemática, ya aplicamos esos criterios de búsqueda, buscamos en bases de datos reconocidas, por ejemplo, aplicamos esos criterios de calidad, donde decíamos que estén idiomas en inglés o en español, que sean bases de datos reconocidas, extraemos los artículos y hacemos síntesis de datos. Y la tercera fase, ya cuando hemos definido los artículos que queremos estudiar, pues ya hacemos la revisión de documentos y empezamos a escribir propiamente nuestro artículo y lo sometemos a algún proceso de evaluación. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Porque vamos a empezar a detallar cada una de esas fases. No, señor, por el momento no. Ok, muy bien. Entonces miremos cada una de estas fases y decíamos, bueno, la primera fase, que es la de preparación de todo el método de revisión sistemática, inicia, les decía, con la formulación de unas preguntas orientadoras para nuestra consulta de bases de datos. Aquí es donde vamos a armar una cadena de búsqueda con algunos operadores lógicos. Entonces, si voy a armar, permítanme, yo me adelanto, si tenemos, así, ya vamos a mirar un ejemplo más adelante de cómo armar esa cadena de búsqueda. No me voy a adelantar un poco para que comprendamos a qué nos estamos refiriendo. La cadena de búsqueda puede utilizar algunos operadores lógicos. El operador y, el operador o, el operador not o no, la negación, y seleccionar una base de datos reconocidas. Ahora más adelante nos devolvemos y centramos en estos aspectos. Vamos a definir los criterios de búsqueda. Yo les decía, por ejemplo, artículos con no más de 5 años de publicación, escritos en idioma inglés o portugués, por ejemplo. Queremos que sean artículos que hayan sido publicados en bases de datos reconocidas o artículos que sean citados con frecuencia. Para mí eso me va a dar mayor relevancia y mayor credibilidad a lo que yo mencione en mi artículo o en mi marco teórico. Vamos a definir unos criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, un criterio de inclusión puede ser el idioma y el año de escritura que hayan sido encontrados en una base de datos reconocida. Un criterio de exclusión puede ser que sean artículos con más de 5 años de publicación, que estén en un idioma diferente al que habíamos definido, que sea literatura gris, o sea, artículos que se publican sin haber haber sido sometidos a la evaluación de expertos. La evaluación de la calidad de los artículos, entonces es cuando yo empiezo a hacer la lectura detallada de los artículos, que seleccioné en alguna base de datos específica y empiezo a extraer información. Y la identificación de oportunidades de investigación, es decir, cuando ya veo si la lectura detallada de esos artículos ya me puede generar respuestas o conclusiones a lo que yo quería realizar dentro de mi proyecto de investigación. Catalina, creo que estaba levantando la mano, me pareció. Sí, yo tengo una inquietud con respecto a la parte de literatura gris. ¿Cómo uno identifica este tipo de literatura? O sea, ¿cómo uno sabe que no está avalada? Esa también es una buena pregunta. Normalmente cuando hacemos la consulta nos tenemos que referir o tenemos que indagar sobre la revista o el medio en el que fue publicada. Generalmente en las publicaciones o en las revistas, en las páginas iniciales, se menciona qué tipo de publicación es, ¿sí? Esa puede ser una manera. Cuando el editor o los editores dicen, por ejemplo, esta es la revista 1, es la primera revista que publicamos, por ejemplo, esta es la edición número 1 de la revista. Ese tipo de datos ya nos pueden decir, bueno, estas revistas si apenas están iniciando,
con total seguridad es una revista no categorizada. Seguramente habría que revisar si esa revista tuvo un comité editorial. El comité editorial es la cantidad de profesionales que revisaron los artículos que salen publicados en ella. Uno analiza quiénes son quién es el comité editorial, cómo estaba compuesto, de qué universidades son, si son posiblemente expertos reconocidos en el tema o no, y todo eso le va dando categoría a las revistas, ¿sí? Uno lo puede identificar. Por ejemplo, en Colombia uno puede recurrir a Publindex, que es la base de datos de Colciencias, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y a través de Publindex uno puede buscar por el nombre de la revista o por el ISBN de la revista y nos va a arrojar como resultado si la revista está categorizada o no. ¿Sí? Otra forma es mirar los costos que piden por publicación. Es normal que cuando uno publica un artículo, le sale publicado un artículo, empiezan a llegarle al correo invitaciones a, bueno, dé a conocer su investigación, publique con nosotros, somos un libro muy grande, eso abunda y normalmente le llegan a uno invitaciones para que uno envíe documentos, envíe publicaciones, pero son editoriales que andan captando por todo el mundo quien quiera publicar en ellos. Para ellos, dentro de las condiciones, por ejemplo, que ellos solicitan, es que ellos puedan comercializar los artículos. Y según ellos, uno solamente gana, entre comillas, el prestigio de haber publicado en esas revistas. Pero si uno hace una consulta detallada de quiénes son, quién es la editorial, cuál es el proceso que manejan, se da cuenta que reciben de todo y publican de todo. Y a veces uno pierde el esfuerzo de escribir su artículo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Entonces traten de revisar las páginas iniciales de la revista donde aparezca el artículo, si tuvo un comité editorial o no, quiénes estaban ahí, si está categorizada esa revista o no, si lleva bastantes ediciones, pues eso dice que es una revista que se ha logrado mantener en el tiempo y que ya tienen un proceso de publicación serio y bien estructurado, y eso da confianza en la literatura que se encuentra ahí, ¿de acuerdo? Miremos también la editorial, ¿no? Por ejemplo, hay editoriales muy completas, Springer, por ejemplo. Entonces, si encontramos ese artículo dentro de la revisión sistemática, encontramos artículos en bases de datos como Springer, Scopus, en IEEE, eso ya nos da confianza porque son editoriales especializadas en temas muy serios, perdón, son publicaciones hechas con procesos serios, como les decía, con comités editoriales muy bien conformados. ¿De acuerdo? Y lo digo porque, bueno, por ejemplo, a nivel de posgrados, pues ya no es tan común encontrarlo, pero a nivel de pregrado, por ejemplo, cuando uno va a revisar la bibliografía, los documentos que han utilizado los estudiantes para construir su marco teórico, uno va a mirar la fuente y dice, no, lo encontré googleando, por ejemplo, lo encontré en un portal que es, voy a ser muy exagerado, elrincondelvago.com, lo encontré en tal lugar, en un blog de una persona que no es muy conocida en el ámbito académico o disciplinar. Eso le resta importancia y le resta seriedad a lo que está escrito ahí. Pero si yo digo, encontré o basé mi marco teórico en autores y publicaciones que encontré en bases de datos como Scopus, IEEE, Springer, eso ya le da mucha relevancia y credibilidad al tema. ¿Qué bases de datos puedo utilizar o cuáles a las cuales puedo recurrir? Bueno, aquí hay algunas de las más utilizadas y lo que les decía hace un momento, que mayor credibilidad tienen al momento de realizar consultas de literatura. Scopus, por ejemplo, en Scopus es una base de datos muy completa y que podemos consultar temáticas de diferentes disciplinas. El Sevier o Science Direct tiene que ver con temáticas sobre todo de ciencia, de tecnología,
tiene mucha relevancia también a nivel internacional. La ACM también es una iniciativa bastante grande en temas relacionados a ingeniería y aplicación de diferentes técnicas de ingeniería aplicadas en diferentes contextos. La IEEE, estas sí son normatividad netamente técnica en el área de la ingeniería eléctrica, electrónica, de sistemas y afines. Cielo para temas también de ciencias, de tecnología, de medicina, es muy reconocida. Y aquí, para esta presentación, yo quise incluir Google Scholar, que es el motor de búsqueda que tiene Google, para también buscar literatura, artículos, tesis. Muchos investigadores no incluyen Google Scholar como una base de datos de consulta ideal para hacer marcos teóricos, elaboración de marcos teóricos o revisiones sistemáticas de literatura. ¿Por qué? Porque dependiendo de los filtros o los filtros normales que aplica Google Scholar, puede encontrarme literatura gris también, o sea, lo que yo les decía hace un momento. Dentro de los resultados de la consulta, Google Scholar en algún momento puede incluir también algún tipo de publicación que haya salido en una revista que no esté categorizada o que no esté muy bien categorizada. Generalmente, los primeros resultados son todos de revistas categorizadas, de autores reconocidos, pero también los incluye. Por eso muchos investigadores no recomiendan Google Scholar. ¿Por qué lo incluí? Por la facilidad que tiene Google Scholar para hacer búsquedas. Yo lo utilizo mucho, pero cuando encuentro Google Scholar me genera resultados. Lo primero que hago es mirar en qué editorial fue publicada el artículo o el documento que Google Scholar me recomendó. Si veo que es en una base de datos o una editorial reconocida, lo mantengo. Y además es importante también no hacer búsquedas en una sola base de datos. Generalmente hay que recurrir a 2 o 3 bases de datos diferentes para hacer las consultas. Yo personalmente la que más utilizo, utilizo Google Scholar, teniendo cuidado de lo que les digo, y utilizo mucho Scopus. ¿Sí? Y vamos a encontrar, si yo encuentro el mismo artículo en las 2 bases de datos, digo, bueno, sí, es un documento que tiene relevancia científica por su contenido, por la autoría, por el proceso de selección antes de la publicación, y lo dejo, lo menciono. Y les decía hace un momento que una vez que ya seleccioné la base de datos que voy a utilizar para hacer la búsqueda, debo construir la cadena de búsqueda, es decir, las palabras o la frase específica que quiero utilizar para hacer la consulta. Entonces, si yo voy creo que más adelante tengo este ejemplo. Supongamos que vamos a hacer una búsqueda sobre técnicas de programación que hablen sobre aprendizaje colaborativo y técnicas de programación. ¿Sí? Y esas son digamos, la temática general de mi proceso, de mi proyecto de investigación. De toda esa idea o de la definición de la problemática que yo he identificado, tendré que identificar cuáles son las palabras claves para esa consulta. Y para este ejemplo, por ejemplo, hemos escogido 3 palabras o 3 conceptos claves: learning, aprendizaje; collaborative learning, aprendizaje colaborativo; y computer programming, programación de computadores o programación computacional. Si se dan cuenta, los 3 conceptos para poder hacer la consulta están en inglés. ¿Por qué? Por lo que les decía, la mayor cantidad de documentos, de artículos o proyectos se busca, o las de mayor calidad, están publicados en revistas indexadas en idioma inglés. Entonces, yo generalmente se recomienda más bien que las consultas las podamos hacer en idioma inglés principalmente, y también las puedo hacer en idioma español para poder encontrar artículos en los idiomas que habíamos seleccionado inicialmente. Entonces, ya teniendo los conceptos claves que voy a utilizar para mi consulta, puedo empezar a utilizar los operadores lógicos que veíamos. Pues,
Si quiero unir términos relacionados, que estén relacionados, puedo utilizar el operador OR. Si quiero utilizar términos que hagan referencia a los dos conceptos, utilizaría el operador AND. Y si quiero filtrar o decantar más bien la búsqueda, podría utilizar el operador NOT. Y miremos cómo lo haría. Entonces, miremos, yo puedo armar esta cadena de búsqueda en los motores de bases de datos, donde digo, quiero encontrar todos los artículos o todos los documentos que se refieran a teaching, ¿sí? O sea, enseñanza, pero también puedo encontrarlo como learning, como aprendizaje. Entonces, miremos, si yo puedo encontrar artículos que se refieran al proceso como enseñanza o como aprendizaje, utilizaría el conector OR. Entonces, como respuesta de la base de datos me va a encontrar todo aquel artículo o documento que se mencione como teaching o como learning, como enseñanza o como aprendizaje, que hable de o educación, puede ser, y que además hable de collaborative learning, aprendizaje colaborativo, o que hable de cooperative learning, puedo también encontrarlo así, o lo puedo encontrar como social learning, o lo puedo encontrar como group learning, es decir, todos los sinónimos que pueda tener la expresión, o twin learning, y que además, o sea, además de cualquiera de las opciones anteriores, me hable sobre computer programming o hable de programming course, cursos de programación. Si es claro en qué momento utilizar cada uno de los operadores, la idea es de no dejarle margen de duda al buscador al momento que yo realice la consulta de literatura. Para mí sí es claro, sí, sí. Perfecto. Algunos buscadores, y ya dentro de las asesorías específicas que vayamos haciendo a través de Skype, si alguno de ustedes no ha hecho consultas de este tipo en algún motor, en alguna base de datos de las que mencioné, pues podemos conectarnos y hacer la consulta específica para la propuesta de proyecto que estén trabajando y haríamos el ejercicio de construcción de la cadena. Una vez que yo aplico la cadena de búsqueda, pues ya voy a encontrar seguramente cientos de artículos. ¿Qué es lo que yo recomiendo para poder decantar y poder definir? Dejo estos artículos y los demás los descarto. Además de los criterios de búsqueda, recordemos que si aplico criterios de búsqueda de artículos con máximo 5 años, que estén en inglés y en español, que estén en bases de datos reconocidas, en fin, yo podría leer o revisar rápidamente el título del documento y el abstract, el resumen, para mirar qué tanta relación tienen entre ese documento o ese artículo y mi proyecto. Y si veo que no tiene mucha relevancia, lo descarto. Si veo que sí, aparentemente ahí contiene elementos que me sirven, descargo el artículo para revisión, para lectura posterior y continúo con el siguiente y hago lo mismo. Leo el título, leo el abstract, si me sirve lo descargo, si no lo descarto y continúo. Por eso es tan riguroso y tan demandante en tiempo este método de revisión sistemática de literatura. Ya teniendo los documentos, ya puedo revisar los criterios de calidad de esos resultados. Aquí estamos hablando de resultados, ya el proceso de donde ya he seleccionado los artículos con los que me quiero quedar, y ya cuando, por ejemplo, la búsqueda en las bases de datos me arrojó 500 artículos. Una vez que empecé a revisar título, abstract y empecé a descargar los que veía que me servían y a descartar los demás, de 500 es posible que me haya quedado con 35, 40 artículos. Ya cuando tengo esos 40 artículos, 50 artículos, ya empiezo a leerlos con mayor detalle, el contenido de cada uno de estos documentos. Ya esa lectura detallada de cada uno de los 50 artículos me va a permitir decir, este sí me sirve y voy a tomar información para mi marco teórico y puedo decir, este no tiene tanto documento, texto que me pueda servir, y lo voy descartando hasta que al final voy a decir, construí mi marco teórico de los 50 que tenía, me quedé con 35, por ejemplo. Y empiezo ahora sí a establecer, a redactar mi documento, a redactar mi artículo, a redactar mi marco teórico. Y aquí es donde puedo empezar a aplicar los criterios de calidad
de ese artículo o del resultado de todo ese proceso, ¿sí? ¿Cómo mido o cuáles serían esos criterios de calidad? Uno es el umbral de calidad mínimo, es decir, qué elementos yo considero como autor que cumplí en el proceso, en el método de revisión de literatura, es decir, de búsqueda de información, de selección de artículos y posteriormente de extracción de la teoría que finalmente terminé incluyendo en mi propio artículo en el marco teórico. Es ese umbral de calidad mínimo o ese detalle de todo el proceso me va a garantizar alguna calidad específica, una calidad puntual en la documentación, y eso es lo que en últimas ustedes van a defender cuando estén sustentando su trabajo de grado. Alguno de sus evaluadores, de sus jurados, le puede decir, bueno, ¿cuáles son las referencias bibliográficas en las que usted se basó en su proyecto? Ustedes van a decir, tomé en cuenta 25 o 30 autores, de los cuales los más relevantes y que más publicaciones tenían son tales y tales, y con base en estos autores fue que yo propuse la solución al problema que había encontrado. Me basé en ellos y la aplicación de todo lo que los autores me mencionaban me llevaron a desarrollar o diseñar este método, a diseñar este producto, y funciona de esta manera y obtuve tales resultados. Eso le da rigor, si se dan cuenta, rigor y credibilidad a lo que ustedes propongan, ¿no? Y la relevancia también tiene que ver con en cuanto a los resultados que se obtienen, el impacto que tenga ese resultado y la importancia que tenga el resultado de su proyecto, en este caso será de su tesis, en un contexto disciplinar específico, que en nuestro caso es el diseño de experiencias de usuario basados en aplicación de métodos y construcción de su marco teórico basados en este tipo de métodos como la revisión sistemática de literatura. Esta gráfica que estamos viendo en pantalla es un ejemplo de aplicación de revisión sistemática de literatura en un proyecto puntual. Y vámonos viendo de la parte superior hacia la inferior. Miremos, en el proceso de identificación, cuando ya se había definido, ya se había planteado qué bases de datos se iban a consultar, ya se había planteado los criterios de inclusión y exclusión, es decir, artículos o documentos escritos en idioma inglés, español, portugués, que no tuvieran más de 5 años, que estuvieran publicados en bases de datos reconocidas o editoriales reconocidas, en fin. Aplicamos ese método y se encontraron 2.435 documentos, ¿sí? Se aplicó la cadena de búsqueda en 3 bases de datos distintas. Al mirar los resultados obtenidos en las 3 bases de datos, se encontraron publicaciones repetidas, es decir, el artículo fue encontrado en diferentes bases de datos cuando se hizo la consulta. Al eliminar o filtrar esos documentos repetidos, de 2.435 nos quedamos con 1.775. ¿Sí? Miren que fue un filtro bastante grande. Sumando las 3 bases de datos consultadas daba 2.435. Al identificar publicaciones repetidas, es decir, que las bases de datos se encontraron el mismo artículo se encontró en varias bases de datos, pues quedaron 1.775. De esos, habían se quitaron o se eliminaron todavía unos documentos al aplicar criterios de exclusión, es decir, documentos que tuvieran más de 5 años o que no estuvieran escritos en los idiomas que queríamos, o que la editorial de la revista donde fueron publicados no era muy creíble, y con eso se descartaron 963. Habían publicaciones no arbitradas, es decir, publicaciones, como les decía hace un momento, que no fueron sometidas a pares expertos. Se eliminaron 784, estudios no empíricos 179, que era lo que no se quería aplicar, y eso hizo que de 1.775 se quedaran 812 artículos para evaluar. De esos 812 artículos, se empezaron a mirar algunos criterios específicos para el estudio que se quería.
y se empezó a filtrar, a eliminar cada uno más, dependiendo del criterio 1 que trabajara con la temática específica. Estos criterios ya fueron a partir de la revisión, como les decía, del título y el abstract, para ver si efectivamente trabajaban en el contexto del problema al que se refería el proyecto de investigación. Se fueron extrayendo muchos más artículos, hasta que al final se finalizó con 28 artículos. Miren, de 2.435 que se han encontrado inicialmente, al final fueron solamente 28 documentos los que hubo que leer y revisar con mayor detalle. Y con esos se construyó, se escribió el artículo específico. Wilmer, adelante, ¿estás levantando la mano? Sí, señor. Una pregunta con respecto a la cadena de búsqueda. Digamos que para el desarrollo del trabajo completo se debe definir una y solo una cadena de búsqueda después de construirla, digamos a través de varios intentos, o pueden existir varias, o cómo es el tema de la construcción de la cadena. Pueden existir varias cadenas de búsqueda, como dice Wilmer. Lo que sí es importante es que la misma cadena de búsqueda la apliques en las 2 o 3 bases de datos que selecciones para hacer la búsqueda. Para que en el momento que se eliminen artículos o resultados por estar repetidos, pues si aplicas diferentes cadenas de búsqueda en 2 bases de datos o 3 bases distintas, pues no vas a saber si el artículo es repetido o no, ¿de acuerdo? O es más complicado identificarlos. Entonces la idea es que construyas una búsqueda, la aplicas en las 2 o 3 bases de datos que escogiste, analizas, y si quieres modificar algo en la cadena de búsqueda, pues entonces nuevamente la aplicas en las 3 bases de datos que hayas seleccionado. Ok, y la otra pregunta. ¿Sí? Sí, señor. La otra pregunta es, pues yo he visto que la universidad también en la biblioteca tiene varias bases de datos, pues de artículos y este tipo de cosas. ¿Es válido utilizar estas fuentes? ¿Es recomendable? De pronto, ¿cuáles de las que tiene la universidad serían más recomendables de utilizar? No he hecho, la verdad, les soy sincero, no he hecho desde hace algunos meses, no he hecho la revisión de cómo estamos en la UNAD en materia de vigencia de los convenios con las bases de datos, pero la Scopus es una que yo utilizo con frecuencia. Scopus es muy buena, se la recomiendo. La de Science Direct no estaba habilitada hasta hace como 4 meses, que miré la última vez. No sé si ya la hayan habilitado, además que es muy costosa. Pero Scopus funciona muy bien, Science Direct, IEEE también es muy buena, ¿no? A veces, tal vez por eso también es una de las razones que yo utilizo Google Scholar, porque Google Scholar te encuentra el acceso al artículo, a veces al mismo artículo, en una base de datos que sea asequible. ¿Sí? Si identifica que el mismo artículo está en otra base de datos, pero no hay convenio, no puede llegar hasta el artículo como tal, entonces no te arroja el resultado, y esa es una ventaja. Lo que sí es cierto es que para usar, por ejemplo, Scopus, hay que estar logueado. Hay que registrarse, hay que tener la cuenta, y a veces eso tiene un costo. O sea, uno puede encontrar puede encontrar un artículo o un documento. Ese artículo te deja ver o leer algunas páginas iniciales, y si uno quiere descargarlo, quiere leerlo completo, ya te cobra. Entonces, lo que hacen las universidades, como la UNAD y otras, es que pagan el derecho para que sus profesores y sus estudiantes puedan tener acceso a los documentos completos, al menos a su gran mayoría, o dependiendo de la licencia que se haya pagado, sin que a nosotros nos cueste. La universidad paga para que podamos tener ese privilegio. En realidad, eso es lo que cobran estas bases de datos a las universidades. Entonces voy a hacer esa consulta, y por ahí les estaré enviando un mensaje diciéndoles cómo estamos en cuanto a convenios y accesos, ¿vale? Entonces, ese sí me lo dejan de tarea. Listo, señor. Muchas gracias. Ok. No sé si hay más dudas. Ya estamos casi por terminar en cuanto al tiempo y a lo que queríamos hablar hoy, que era justamente el desarrollo de esta revisión sistemática de literatura.
Acá en la presentación, pues ya continuamos con la parte del marco metodológico, pero esto sí nos va a representar más tiempo. Y como sé que la actividad específica se trata de que ustedes realicen una revisión sistemática de literatura, pues quiero quedarme y en estos minutos que faltan que resolvamos inquietudes respecto al método. No sé si tienen alguna duda específica sobre el método como tal. Sí, señor, pues yo tengo una duda y es, pues yo alcancé a entregar el trabajo, pero debo decir que por premura de tiempo y después de haber visto esta presentación, yo me doy cuenta que tengo varios puntos que están mal, están incompletos, o pues tengo oportunidad de mejorarlos. Entonces, podría hacerlo y lo podría entregar porque, digamos que por qué canal se entregaría. ¿Hay algún foro o debe ser por correo? ¿Cómo lo podría Sí, en el foro de la actividad 2, yo les abrí un espacio para que entreguen, si quieren modificar, o quienes no hayan hecho la entrega de la primera actividad la puedan entregar ahí, y quienes quieran modificar o actualizar el que ya entregaron también lo puedan hacer en esa parte. Entonces, para que revisen, si a alguno de los grupos no le aparece abierto el espacio, me lo comentan. Catalina, adelante, ¿estás levantando la mano? Sí, las dudas que yo le comentaba al profe por chat, que era si se podía realizar en grupo, pues ya teniendo en cuenta que este sería como el final para la tesis, y si hay alguna base de datos para guiarme, porque pues yo elegí una temática, pero pues quería ver si dentro de las bases que hay algo relacionado y para ver si definitivamente me quedo con esta temática. Ya, les decía al inicio, yo estoy revisando cada uno de los envíos de ustedes para darle retroalimentación precisa. En algunos casos, de acuerdo a las propuestas de ustedes, me ha tocado ponerme a leer más sobre el tema específico para poderles dar mi opinión. Digamos, no quiero ser tan ligero a la hora de darles respuesta frente a la temática, entonces tal vez por eso me he demorado con algunos en darles respuesta para hacerlo. Denme, bueno, la cosa es que yo viajo este fin de semana y me demoraré tal vez unos 2 días mientras me instalo y demás, pero trataré que de aquí al día sábado ya haberles dado respuesta a la gran mayoría en cuanto a los temas y poderles decir, bueno, adelante con esa temática o hagamos estos ajustes y continuamos. ¿De acuerdo? Respecto a la otra pregunta que me estabas haciendo, les puedo adelantar, creo que va a salir un comunicado oficial de parte de las coordinaciones del máster, de la maestría, y es que sí se va a aceptar grupos o parejas, máximo 2 personas, para poder formular su trabajo de grado, formular su proyecto de grado. Entonces, si ustedes, este curso pues se está haciendo de forma individual, pero si alguno de ustedes o se dieron cuenta que las actividades de este curso están planteadas de forma individual, pero si desde ya quisieran unirse con alguien más, con alguno de sus compañeros y en parejas formular su propuesta de proyecto, este es el momento ideal para hacerlo. ¿De acuerdo? Durante este seminario solamente me avisan, me informan a través de un correo, por ejemplo, un correo interno del aula, o me escriben por este grupo de Skype y me dicen, Gustavo, voy a trabajar o vamos a trabajar estas 2 personas y la propuesta con la que nos vamos a quedar es esta. Hay unas claridades respecto a esos casos, ¿no? Si alguien decide trabajar solo u otras quieren trabajar en grupo de 2 personas, obviamente el nivel de exigencia y el nivel de productividad esperado para las 2 personas pues debe ser mayor. Recuerden que los proyectos, lo ideal es que ustedes puedan desarrollar su proyecto, o sea, dejar planteado su proyecto en este periodo académico dentro de este curso para que lo puedan desarrollar durante el siguiente periodo académico. Es decir, que sus proyectos deben tener ese alcance en el tiempo para que lo visualicen hasta dónde podrían llegar.
Segundo, tienen que demostrar, cuando se trabaja en parejas, tienen que demostrar qué hizo cada uno. Eso es evidenciable a través de los avances, a través de las reuniones que tengan con quien a partir del próximo periodo académico sea el director o asesor de sus proyectos. Tendrán que evidenciarle al asesor que ha traído trabajando cada uno. Y en el día que sustenten, cuando se llegue al proceso de sustentación donde ustedes defiendan su proyecto, pues tendrán que demostrar cada uno que trabajó, el nivel de conocimiento de la temática, el nivel de aporte a la solución de ese problema también tiene que evidenciarse. Los jurados o quienes actúen como jurados de sus proyectos podrán hacer preguntas personalizadas, dirigidas a cada uno de ustedes para valorar el nivel de conocimiento en el tema, el nivel de aporte al desarrollo de la solución, bueno, entonces, todos esos tipos de elementos. ¿De acuerdo? ¿Se me quedó algo por responderte? No, muchas gracias. Ok. Está todo. Gracias. Perfecto. Y algo antes de que se me olvide, algo que vamos a hacer, que quería hacerlo para hoy, pero no alcanzamos a recopilar todos los datos. Les había dicho yo que estamos los docentes proponiendo ideas de proyectos para poder compartir con ustedes. Es decir, si ustedes ya tienen una idea de proyecto que quieran formular o que quieran proponer, lo pueden hacer. Pero también la idea es que algunos docentes ya estamos trabajando en proyectos de investigación, pues mucho más grandes, y de esos proyectos grandes estamos tratando de extraer algunos subproyectos que podamos proponerles a ustedes. Si se quieren sumar y desarrollar ese componente o esa parte que les proponemos, es válido hacerlo y será reconocido o válido como proyecto de la maestría. Entonces, si se quieren sumar a alguna de estas iniciativas, pues también me lo dicen. Entonces yo creería que mañana ya les estaré compartiendo el listado de estas propuestas de proyectos, y si alguno de ustedes le llama la atención, pues ya establecemos, ya vamos perfilando. Uno podría perfilar ustedes quién sería su director o su asesor de proyecto con quien quisieran trabajar, y ya conocerían la temática. ¿De acuerdo? Hasta arriba. Chao, Carlita. Listo. Bueno, ¿sí es claro entonces? Sí, señor. Una pregunta con respecto a estas ideas pues para la tesis. En caso de que uno se sienta identificado o que crea que pueda desarrollar una de esas, ¿tendría que modificar este trabajo inicial para adaptarlo a esa propuesta? Si es de tu preferencia y dices, sí, definitivamente quiero trabajar con este docente y ese tema me llama la atención, lo puedes modificar. Por eso es que quiero hacerlo ahora, o sea, por tardar mañana, para que rápidamente hagamos los ajustes que haya que hacer y ya sobre esa idea empezamos a trabajar. Perfecto, vale. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, resumiendo, en ese mismo orden de ideas, mañana les estaré compartiendo ese listado de propuestas de proyectos surgidos desde los mismos docentes de la maestría. Y segundo, para que ustedes que tengan este fin de semana para analizar las temáticas, puedan decidir si van a trabajar con alguna temática de las que están en ese listado o definitivamente quieren trabajar con una idea que ustedes ya han venido madurando y ya han venido planteando en la primera actividad. Y segundo, que definan si siguen de forma individual o van a trabajar en parejas. Y yo esperaría que por tardar el fin de semana, el lunes o martes, ya puedan ustedes decir, profe, vamos a trabajar en pareja o continúo de forma individual. ¿De acuerdo? Listo, profe, sí, señor. Listo, muchas gracias. Perfecto, muchachos. Bueno, entonces, bueno, quiero ser muy respetuoso con el tiempo. Hemos dicho que 1:30. Estén atentos, seguramente estaremos definiendo otro espacio para continuar con la construcción de la propuesta de proyecto, y por ahora entonces vamos desarrollando, definiendo el método de revisión sistemática de literatura. También les estaré compartiendo ahora de los archivos de las presentaciones, y les estaré compartiendo
un ejemplo de un artículo de los que he publicado, donde apliqué revisión sistemática de literatura para que miren más o menos también cómo se estructura y cómo se construye el artículo a partir de ella. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la asistencia. Recuerden que apenas finalicemos la grabación va a quedar el video ahí para consulta y si lo quieren descargar, lo descargan en sus equipos. Muchos éxitos a todos. Muchas gracias. Bueno, Gracias, muchos. muy amable. Gracias, buenas tardes. Gracias, profe. Compañerito, Está muy chao. bien. Hasta luego.